Todo comenzó con una sombra. No una sombra cualquiera, sino un manto oscuro que cruzó los cielos de América, a plena luz del día. El 8 de abril de 2024, millones de personas se detuvieron a mirar hacia arriba mientras un eclipse solar total dibujaba una línea de oscuridad desde México hasta Maine. Para muchos fue un espectáculo astronómico, para otros una advertencia, pero para algunos fue un presagio. Las cámaras capturaron los rugidos de la multitud en Dallas, los aplausos en Indianápolis, los silencios en Búfalo, pero mientras el mundo celebraba la ciencia, algo invisible parecía susurrar entre las nubes. Un patrón se repitió, la misma trayectoria del eclipse de 2017, al cruzarse con el de 2024, formó sobre suelo estadounidense una X perfecta, justo sobre una zona sísmicamente inestable llamada Falla de Nuevo Madrid, en el corazón de Estados Unidos. ¿Coincidencia o firma? La Biblia habla de señales en los cielos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:31. Pero ¿cuántos creen realmente que estas palabras podrían estar tomando forma ante nuestros ojos? En la misma semana del eclipse, una serie de acontecimientos inquietantes se entrelazaron como piezas de un rompecabezas profético. Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió Taiwán. En Israel, la tensión en el monte del Templo ha alcanzado nuevos niveles. Y en el Vaticano, el Papa Francisco ha cancelado compromisos por razones de salud no reveladas. Es como si los engranajes del mundo hubieran girado silenciosamente, empujando la historia a un punto de inflexión. Mientras tanto, en el lado más oscuro de Internet, teóricos, profetas modernos y estudiosos de las Escrituras comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué el eclipse pasó sobre ciudades con nombres bíblicos como Salem, Nínive, Belén y Hebrón? ¿Y por qué estas mismas ciudades han sido testigos, en años anteriores, de protestas violentas, sequías graves o anomalías climáticas? Un rabino de Jerusalén, conocido por no conceder entrevistas, escribió una sola frase en un pergamino digitalizado: «Los cielos hablan, pero pocos escuchan». En Estados Unidos, algunos cristianos se reunieron en vigilias silenciosas. Otros declararon un momento de arrepentimiento nacional. Y algunos dicen que durante el apogeo del eclipse en Arkansas, un sonido similar al de un shofar resonó en los campos abiertos. Los testigos lo grabaron en audio. El análisis no llegó a ninguna explicación técnica. Aún así, el sonido está ahí. Pero quizá lo más inquietante no es lo que se vio, sino lo que se sintió. La gente describía una presión en el pecho, una ausencia de sonido, una pesadez en el alma, como si el mundo contuviera la respiración durante unos minutos. Y entonces, la luz regresó. El día ha sido restablecido. Los cielos se abrieron, pero algo definitivamente había cambiado, porque a veces los acontecimientos más poderosos no gritan, susurran. Ahora, las miradas se dirigen hacia el este, a la ciudad donde las trompetas sonaron una vez y pueden sonar otra vez. Pero si el cielo ha hablado, ¿qué se está preparando en el corazón de Jerusalén? En el corazón del mundo, donde el tiempo parece latir entre piedras antiguas y oraciones de siglos, Jerusalén amaneció diferente, no con sirenas, no con bombardeos, pero con el sonido de un cuerno cortando el aire como una cuchilla invisible. Era un shofar, viejo, solemne, y según algunos, profético. El vídeo se difundió rápidamente. Un grupo de rabinos, vestidos con túnicas blancas, subió discretamente a la zona cercana al monte del templo, un lugar sagrado para judíos, musulmanes y cristianos, y tocaron el shofar frente al muro occidental. No fue una celebración pública, fue un acto simbólico registrado con pocos testigos. Pero su impacto resonó mucho más allá de los muros de piedra. Unas horas más tarde, un portavoz del Instituto del Templo en Jerusalén confirmó: «Estamos más cerca que nunca de reconstruir el Beit HaMikdash». El tercer templo, esperado durante milenios, ya no es solo una profecía lejana, es un proyecto activo. Los utensilios ya han sido moldeados. Las vestiduras sacerdotales están listas. Los levitas están siendo entrenados. Y los toros rojos, puros,
Según los preceptos de Números 19, fueron encontrados, criados en granjas de Texas y transportados secretamente a Israel. ¿Coincidencia o alineación? El libro de Ezequiel, capítulo 43, habla de una gloria que regresaría al templo, llenándolo como en los días de Salomón. Pero esta gloria vendría antes o después de la tribulación. Y el templo que se construirá será para adoración o para profanación. Porque hay algo que pocos se atreven a decir en voz alta. El mismo lugar donde se habla de construir la casa de Dios es el lugar donde la profecía dice que se sentará el anticristo. 2 Tesalonicenses 2:4. Y los líderes religiosos que una vez se opusieron a la reconstrucción, ahora están cambiando su tono, citando una nueva era de reconciliación. Mientras tanto, el gobierno israelí, liderado por Benjamín Netanyahu, aprueba medidas que permiten a los judíos ingresar a la explanada de las mezquitas en fechas simbólicas. Eso provocó protestas en el mundo islámico, y la Liga Árabe y Turquía advirtieron de un posible conflicto religioso sin precedentes. Pero ocurrió algo aún más extraño. En una conferencia de prensa eclipsada por otros titulares, un funcionario del Ministerio de Asuntos Religiosos soltó: «Estamos esperando el momento oportuno. Las señales están ahí». El periodista intentó presionar. No lo repitió. Pero ya era demasiado tarde. La frase ya había cruzado fronteras, y las señales, efectivamente, parecen estar ahí. Fuertes lluvias en el desierto, palomas volando sobre la cúpula de la roca en círculos perfectos, nubes abriéndose sobre Jerusalén en la tarde de Pascua. Y, sobre todo, una sensación que flota en el aire como la electricidad antes de una tormenta. Algo está por venir, algo ya ha comenzado. Pero, ¿será este templo el cumplimiento de las promesas divinas o el escenario del último gran engaño? ¿Será un santuario o una trampa? En algún lugar entre las colinas de Judea y los corredores secretos del poder religioso, alguien sabe más de lo que deja ver. Y mientras el mundo sigue distraído, mirando guerras, mercados y redes sociales, las piedras se preparan en silencio. Pero ¿qué pasa si este silencio es el presagio de la explosión final? Porque mientras todo el mundo mira a Jerusalén, Roma ha empezado a moverse. Y allí, otro trono parece estar siendo vaciado, en el corazón de la ciudad eterna, donde antiguas columnas aún sostienen el peso de la historia. Algo inquietante se cierne sobre el Vaticano. Roma, que un día comandó ejércitos e imperios, hoy carga con un silencio que grita. Un trono permanece en pie, pero la pregunta que circula tras bastidores en el mundo cristiano es: ¿hasta cuándo alguien seguirá sentado en él? En marzo de 2024, el Papa Francisco canceló, por tercera vez en 2 meses, su agenda oficial por razones de salud. Los periodistas de la República informaron de movimientos discretos dentro de la Santa Sede. Puertas cerradas, consejos privados de cardenales influyentes. La Plaza de San Pedro, aunque todavía está llena de turistas, ya no transmite la misma confianza. Algunos dicen que los pasillos del poder se están reorganizando silenciosamente. Pero la preocupación no es solo la ausencia del Papa. Está en tus palabras recientes. Durante un discurso en Abu Dhabi, Francisco dijo: «La fe debe unir, no dividir». Es hora de una espiritualidad global que abarque todas las creencias y todas las culturas. La frase fue aplaudida por líderes islámicos, hindúes, budistas e incluso entidades seculares de la ONU. Pero silenciosamente, dentro de la Iglesia, viejas voces susurran que esta ya no es la fe de los apóstoles, es la construcción de una nueva torre de Babel. Desde 2019, cuando el Papa firmó el documento de la fraternidad humana, su misión ha sido clara: disolver las fronteras espirituales. En Abu Dhabi nació la Casa de la Familia Abrahámica, un complejo religioso que alberga una mezquita, una sinagoga y una iglesia, una al lado de la otra. Para muchos, un símbolo de paz; para otros, un altar unificado para una religión global aún por revelar. En Apocalipsis 17 hay un símbolo perturbador: una mujer sentada sobre una bestia escarlata con copas de oro y nombres blasfemos. Esta mujer, adornada con púrpura y escarlata, representa una gran ciudad, la que reina sobre los reyes de la tierra.
¿Y si la profecía se estuviera desarrollando ante nuestros ojos, no con fuerza militar, sino con carisma y aparente unidad? La profecía, de hecho, habla de un rey que por un momento parece mortalmente herido, pero luego revive. Un sistema que parecía haber perdido su influencia, pero que regresa con más poder que nunca. Ahora ya no solo como una institución religiosa, sino como un conciliador entre naciones y gobiernos. Y hay algo aún más extraño. En los últimos meses, poderosas figuras de la élite mundial han realizado visitas privadas al Vaticano. Emmanuel Macron, Klaus Schwab, líderes de la ONU y representantes de la OMS. Los temas declarados son siempre vagos: paz, salud global, dignidad humana. Pero ¿qué pasa con los no declarados? Corren rumores de una nueva carta, aún no publicada, en la que el Papa habla de un nuevo guía espiritual que surgirá en la escena mundial. Alguien que vendrá no a sustituir, sino a liderar en nombre de la unidad. Una figura híbrida que une fe, ciencia y diplomacia. Y mientras el mundo observa los conflictos en Medio Oriente, las crisis en Estados Unidos, las tragedias climáticas y los colapsos económicos, pocos se dan cuenta de que tal vez el verdadero movimiento está sucediendo en Roma. No aparece en los titulares, pero entre columnas de mármol y archivos ocultos. El trono aún no está vacío, pero ya hay ojos buscando a su sucesor. Y en el juego de las coronas invisibles, ¿quién será el próximo en gobernar con apariencia de cordero, pero voz de dragón? Mientras Roma prepara su próximo acto, la Casa Blanca parece estar escribiendo su propio capítulo profético. Y en este capítulo, el nombre Libertad comienza a reescribirse en códigos binarios. Washington, amanecer. Las luces permanecen encendidas en la oficina oval mientras la mayor parte del país duerme. Paz, o al menos la ilusión de ella. En el interior se desarrolla un encuentro confidencial. Ningún periodista fue invitado. No se ha publicado ninguna agenda oficialmente, pero fuentes internas afirman que lo que se está discutiendo podría cambiar la libertad tal como la conocemos. No se trata de guerra, ni siquiera la economía, se trata de control. A principios de 2025, el presidente Joe Biden autorizó la implementación de las pruebas finales de la moneda digital oficial de Estados Unidos, FedNow, impulsada por la Reserva Federal. Los medios de comunicación lo trataron como un avance tecnológico, pero documentos filtrados por exfuncionarios del Departamento del Tesoro muestran otra narrativa. No se trata solo de conveniencia financiera, sino de trazabilidad absoluta. La promesa: seguridad contra fraude, eficiencia de pagos e integración con sistemas sociales. La realidad: un sistema donde cada compra, cada donación, cada transacción puede ser monitoreada, aprobada o rechazada por una entidad central. Y si esto te suena familiar, es porque ya hemos oído algo parecido antes. Apocalipsis 13:17. Y que nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva moneda, pero quizás también de una nueva marca. Paralelamente, la Casa Blanca aprobó miles de millones de dólares en financiación para el desarrollo de sistemas nacionales de identificación digital, vinculados a la biometría facial, el reconocimiento de voz y la geolocalización en tiempo real. Estas tecnologías se unificarían en un pasaporte digital que, según informes, podría integrar salud, seguridad, ciudadanía y acceso financiero. Oficialmente se trata de prevenir ciberataques, pero los expertos advierten que bajo el pretexto de la protección se está construyendo la infraestructura de vigilancia más sofisticada en la historia de Estados Unidos. Y hay algo más. En febrero, un grupo privado de ejecutivos de Microsoft, Google, OpenAI y DARPA fue invitado a participar en una ronda cerrada de discusiones en la Casa Blanca. El tema central: la fusión entre inteligencia artificial y gobernanza digital. La propuesta es simple: permitir que los algoritmos analicen datos de población en tiempo real para sugerir o imponer medidas sociales, sanitarias y económicas. A esto lo llaman gobernanza inteligente, pero algunos ya empiezan a llamarlo la nueva Torre de Babel,
un sistema en el que el hombre intenta alcanzar la cima del poder absoluto mediante máquinas que nunca duermen. Mientras tanto, la élite financiera global reunida en el Foro Económico Mundial debate el Gran Reinicio, un nuevo contrato social basado en monedas digitales, trazabilidad ambiental y créditos de carbono. La idea de la libertad individual comienza a diluirse, en nombre del bien colectivo. Pero lo más inquietante quizá no esté en los documentos ni en las tecnologías. Está en el silencio de la población, que acepta cada paso como inevitable, como si algo o alguien estuviera preparando al mundo para obedecer sin resistencia, porque el control más efectivo no es el que impone la fuerza, sino el del deseo. Y a medida que los sistemas se conectan, las monedas se digitalizan y la vigilancia se vuelve rutinaria. Una nueva figura regresa a ocupar espacio en las pantallas y plataformas. Un hombre al que han llamado loco, luego salvador, luego amenaza y ahora esperanza. ¿Su nombre? Donald Trump. ¿Pero será él el restaurador o el catalizador? La multitud se agita como un mar embravecido. Las banderas ondean al viento, las gorras rojas cubren cabezas esperanzadas y las voces resuenan al unísono. Trump 2024. Pero algo cambió. Ya no es solo una manifestación política, es una especie de liturgia, un rito colectivo, un regreso anunciado como si fuera el de un ungido. Donald J. Trump, el empresario que se convirtió en presidente y luego en acusado, ahora se postula nuevamente como candidato, pero para millones representa algo más que la política. Los líderes evangélicos estadounidenses lo ven como el Ciro moderno, una figura levantada por Dios no por su pureza, sino por su misión. Así como Ciro, rey de Persia, fue utilizado por Dios para liberar a los judíos en el Antiguo Testamento, Isaías 45, Trump es llamado un instrumento profético para restaurar la gloria estadounidense y proteger a Israel. En un video que recientemente se volvió viral, un pastor de Texas afirma haber tenido una visión en la que un león con cabello dorado rugió sobre las naciones y rompió sus cadenas. Una metáfora, dicen, del regreso de Trump al poder en medio del colapso de las instituciones. Pero hay quienes lo ven no como un liberador, sino como un presagio de juicio. El panorama político actual en Estados Unidos es explosivo. Investigaciones sobre corrupción electoral, escándalos que involucran al FBI. Las tensiones raciales estallaron y detrás de todo, una sensación de que algo está a punto de derrumbarse. Trump, con su retórica mesiánica y su postura despiadada, no solo divide, revela. Allá donde pisa, se rompen alianzas. Las máscaras caen y por más que intenten silenciarlo, vuelve más fuerte. Pero hay un detalle curioso. Trump nació el 14 de junio de 1946. Exactamente 700 días antes de la fundación oficial de Israel en 1948. ¿Coincidencia o marcador profético? Para algunos eruditos cristianos, este tipo de datación no es una coincidencia, es un recordatorio de que los destinos de Trump e Israel pueden estar misteriosamente entrelazados. Durante su presidencia, reconoció a Jerusalén como capital de Israel, trasladó allí la embajada estadounidense y fue el arquitecto de los acuerdos de Abraham que normalizaron las relaciones entre Israel y los países árabes. En los círculos religiosos, muchos vieron estos actos como una preparación para los últimos días. Pero ¿qué pasa si esta figura, que ahora regresa a la Casa Blanca, no es solo un actor político, sino parte de algo más grande? Un peón o un rey en un tablero que pocos pueden ver. Apocalipsis 13 habla de una bestia que sube del mar con poder para engañar a las naciones. Algunos creen que esta bestia será carismática, seductora y capaz de resolver crisis. Otros dicen que surgirá del caos. Pero ¿qué pasa si el caos es preparación? ¿Y si la figura que muchos veneran como Salvador es en realidad un ensayo de algo más oscuro? Las manifestaciones continúan. Las redes sociales están repletas de actividad. La investigación fluctúa, pero la narrativa crece, alimentada por profecías, visiones y sueños. Trump, a los ojos de muchos, ya no es solo un hombre, es un símbolo de restauración o juicio.
Y mientras Estados Unidos se encamina hacia otra elección polarizada, una pregunta se cierne como una nube oscura sobre la nación. ¿Qué sucede cuando la fe en un líder reemplaza la fe en lo invisible? Pero quizá la respuesta no esté en Washington. Quizás vengas del sur del mundo, donde un nuevo sonido empieza a escucharse. El vídeo dura menos de 2 minutos. La cámara está inestable, el audio no es profesional, pero el contenido es perturbador. Un niño de unos 11 años en algún lugar del interior de Brasil mira al cielo y declara con desconcertante firmeza: la guerra comenzará en el desierto y los grandes caerán como hojas secas. América se dividirá. Israel se convertirá en el centro del mundo y el nuevo fuego se encenderá en el sur. En las redes sociales el vídeo explotó. Millones de visitas. Acciones en páginas evangélicas, católicas, espiritualistas, incluso entre analistas políticos. Nadie sabe exactamente quién es el niño. El nombre no fue revelado, pero los eruditos bíblicos y los profetas urbanos comenzaron a llamarlo el pequeño Jeremías del Sur. Y la pregunta que no desaparece es: ¿por qué Brasil? El mundo siempre ha mirado hacia Oriente Medio, hacia Roma, hacia Washington. Pero ¿qué pasaría si los ojos de Dios ahora estuvieran vueltos hacia un lugar inesperado? A una tierra tropical marcada por la desigualdad, la fe ferviente y el creciente malestar espiritual. El profeta indio Sadhu Sundar Selvaraj, en conferencias públicas de los últimos años, ha repetido una frase misteriosa: el Señor está levantando a Brasil como trompeta para las naciones. De allí saldrá un fuego que tocará los 4 puntos cardinales de la tierra. En 2011 profetizó que de Brasil surgirían jóvenes con ojos de águila y palabras atronadoras. ¿Estamos empezando a verlos? Además, el difunto pastor David Wilkerson, conocido por su precisión profética, escribió una vez en sus diarios que un gran movimiento espiritual comenzaría en un país que no está en el radar de los poderes fácticos. No mencionó nombres, pero los seguidores de su línea teológica creen que Brasil podría ser esa nación olvidada por los grandes, pero recordada por Dios. Mientras el mundo se hunde en crisis geopolíticas, colapsos morales y nuevas formas de control digital, Brasil ha experimentado una explosión de manifestaciones espirituales, sanaciones, visiones, encuentros con ángeles, testimonios que no dejan de aparecer. Es como si lo invisible se volviera visible, pero solo para aquellos que todavía tienen ojos para ver. En el noreste del país existe una historia documentada de una niña ciega que vio a un hombre vestido de blanco que lloraba por el mundo. En una escuela pública del sur, los maestros informaron que los estudiantes entraron en un trance colectivo después de oraciones silenciosas y dijeron que veían luces y oían caballos corriendo. ¿Serían simplemente trastornos emocionales o mensajes de arriba? La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular del cimiento, dice el Salmo 118. Y Brasil, durante mucho tiempo visto como periférico en el escenario profético global, ahora parece resonar como una trompeta de advertencia espiritual. En las favelas, en los campos, en las pequeñas iglesias escondidas entre los callejones, se alzan voces. Sin fama, sin etapas, no hay grandes teologías, pero con una autoridad que hace estremecer. Y mientras los ojos del mundo están vueltos hacia Jerusalén, hacia Roma, hacia Washington, quizá la clave del próximo movimiento esté en las manos de un niño anónimo, de pies descalzos y mirada fija, en un pueblo olvidado de Sudamérica. Pero ¿qué exactamente encenderá este nuevo fuego? Y si no solo trae luz, pero también exponer las sombras, el más antiguo de la humanidad. Hay cosas que ni siquiera la ciencia puede silenciar. Hay relatos que escapan a las leyes de la lógica, como si fueran susurros de un mundo paralelo, de una realidad que late tras el velo. Vienen de soldados en el campo de batalla, de médicos en centros quirúrgicos, de celebridades, de personas anónimas, y todos traen algo en común: visiones de otra dimensión, un lugar donde el tiempo se detiene, donde la luz y la oscuridad luchan y no todos los que crees ganan. Recientemente, el periódico Times of Israel informó sobre una serie de experiencias cercanas a la muerte relatadas por soldados del ejército israelí
tras enfrentamientos en la Franja de Gaza. Uno de ellos, identificado solo como Avi, dice que fue alcanzado por una metralla y perdió los signos vitales durante 3 minutos. En ese breve lapso, afirma haber visto un campo dorado con un muro de fuego al fondo y una voz que decía: «Aún no ha llegado tu hora, hijo de Jacob». Al recobrar la conciencia, sus primeras palabras fueron: «Hay una guerra mayor que esta y no estamos preparados». Estas experiencias no son aisladas. Los médicos de urgencias de Houston han reportado casos similares. Pacientes que, tras ser resucitados, describieron ángeles con ojos de fuego, túneles de viento rodeados de gritos y libros con nombres humanos escritos en letras que brillaban como fuego líquido. Un hombre afirmó que veía el mundo entero como un tablero de ajedrez y una mano oscura que intentaba moverlo, pero que estaba detenida por otra más grande e invisible. Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesús en la película La Pasión de Cristo, reveló en entrevistas recientes que experimentó visiones perturbadoras durante el rodaje. Dijo que sentía la presencia del bien y del mal luchando por el control del ambiente, y que en los momentos de oración era como si figuras lo estuvieran observando desde detrás de las cámaras. Desde entonces, Caviezel ha estado denunciando abiertamente lo que él llama fuerzas demoníacas que se infiltran en Hollywood. Su voz se convirtió en un símbolo de advertencia. La batalla no es solo cultural, es espiritual. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12 habla de un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Oyó palabras inefables que no le es lícito al hombre expresar. La Escritura confirma lo que dicen estas personas con lágrimas en los ojos y manos temblorosas. Hay reinos que no son visibles, pero son absolutamente reales. Pero ¿qué pasa si estas visiones no son solo revelaciones? ¿Y si son advertencias? En Arizona, una joven de 16 años salió de un coma profundo después de un paro cardíaco. Su primera frase: «Ya vienen. Los que duermen han empezado a despertar. El velo se ha rasgado». Los médicos intentaron atribuirlo a una confusión postraumática, pero la madre lo grabó todo. El vídeo está circulando en foros secretos de Internet, y los usuarios intentan descifrar quiénes son los que duermen. Es como si de repente los mundos chocaran, como si lo espiritual se desangrara en lo natural. Y mientras esto sucede, la ciencia permanece en silencio. Los medios de comunicación se burlan, y el sistema pretende que todo está bien, pero no lo es, porque estas visiones conllevan algo más profundo que el misterio. Llevan carteles, señales de que algo del abismo se está liberando. Apocalipsis 9 habla de una estrella caída que abre el pozo del abismo, y de allí salen criaturas con rostros humanos y cuerpos de hierro. ¿Y si ese pozo ya está medio abierto? Si las visiones son las primeras grietas en la realidad, ¿qué pasa cuando se abre completamente? Quizás la respuesta esté en algo incluso más antiguo que las Escrituras. Algo oculto en las tribus, algo que ahora, después de siglos de silencio, comienza a regresar. ¿Qué pasaría si todas estas cosas, eclipses, templos, monedas digitales, líderes carismáticos, profecías de niños y soldados, no fueran eventos desconectados, sino partes del mismo mapa antiguo dibujado hace milenios? Un enigma que se extiende a lo largo de siglos, velado por símbolos, sellado por pactos y que ahora comienza a desenterrarse ante nuestros ojos. Hay un sentimiento global que muchos no pueden nombrar, pero que todos sienten. Una presión en el aire, un reloj invisible que parece acercarse a cero. Los líderes mundiales evitan las miradas largas ante las cámaras. Las religiones más antiguas hablan al mismo tiempo de un retorno, de un juicio, de una revelación. Y los mismos sistemas que controlan el mundo, las finanzas, los medios de comunicación, la política, se están reorganizando silenciosamente. En medio de este escenario surgen imágenes: Jerusalén preparándose para algo grande, Roma silenciosa e inquieta, Washington dividido como nunca antes, y el sur del mundo llamado a un papel que nunca tuvo. Pero hay también otra imagen, más oscura, más antigua, más olvidada, la imagen de la bestia surgiendo de las aguas. Apocalipsis 13 no es ficción, es una descripción simbólica de un sistema, un poder que une religión,
política, economía y cultura bajo un solo mando. Un gobierno no solo externo, sino espiritual. Un imperio con cara sonriente y manos invisibles. Hoy vemos que las bases de este sistema se establecen con otro idioma, hola, y en gobernanza global, reconstrucción económica, inclusión digital, unidad espiritual, inteligencia artificial consciente. Pero lo que parece ser la solución puede en realidad ser el escenario preparado para el mayor regreso de todos los tiempos, porque no se trata de política, ni siquiera sobre ciencia, se trata del espíritu que hay detrás de todo. Un espíritu que se mueve entre leyes, algoritmos y acuerdos diplomáticos. Un espíritu que imita la luz, pero respira sombras. Tras bastidores se firman documentos. Las iglesias se están inclinando. Las plataformas se quedan en silencio. Y la tecnología que nos prometió libertad nos vigila sin pestañear. Y entonces, entre una noticia y otra, te das cuenta. Ya nada es pura casualidad. Las placas tectónicas de la realidad están cambiando. Alianzas que alguna vez parecían sólidas se están desmoronando. Y en medio del caos resuena una pregunta de las Escrituras, pero ahora susurrada incluso por aquellos que nunca han leído la Biblia. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. Pero mientras esta pregunta resuena, otra fuerza despierta. Pequeño, oculto, aún sin forma, pero cargado de autoridad. Es como un remanente que no se inclina, no calla, no negocia. Una generación sin nombre, pero marcada en el espíritu. No vienen con chaquetas ni púlpitos, vienen con ojos ardientes, rodillas dobladas y voces que el mundo no puede ignorar. Y quizás sea precisamente por ellos que todo esto se está acelerando, porque antes de la revelación final, todo lo que está oculto quedará al descubierto. Y tal vez, solo tal vez, lo que salga a la luz en los próximos días, meses o años no sea simplemente una noticia más, pero la ruptura definitiva entre lo visible y lo invisible. Y cuando eso sucede, ¿estarás preparado o simplemente observando cuando se rompe el último sello?